Muy bien. Vamos a seguir hablando ahora de elecciones 2021. Hoy se ha presentado en Arequipa al candidato presidencial del partido Contigo. El partido Contigo surge del cambio de nombre del partido PPK, Peruanos por el Cambio, que llevó a la presidencia en el año 2016 a Pedro Pablo Kuczynski, que fue sucedido por su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, que fue vacado del Congreso de la República y no pudo ser sucedido por la segunda vicepresidenta, Mercedes Arauz, porque ella renunció al cargo después de haber juramentado la presidencia cuando Martín Vizcarra cerró el Congreso. Esta especie de trabalenguas, ¿no es cierto? Sin embargo, tiene como antecedente del partido PPK, ha habido una división, siendo Martín Vizcarra vicepresidente, candidato y luego presidente, que fue elegido por ese partido, PPK, ha habido un distanciamiento y quienes se han quedado en ese partido le cambiaron el nombre Contigo. Tienen una muy mala relación, pésima, con Martín Vizcarra. Bien. El candidato presidencial del partido Contigo es Pedro Angulo. Está esta noche con nosotros. Buenas noches, señor Angulo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Mi saludo a todo su público. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿usted cómo llega a la candidatura presidencial? Estaba en la fórmula que encabezaba Máximo San Román. ¿Por qué se va él y usted asume la candidatura presidencial de Contigo? Ok, mire, en principio es verdad, Máximo San Román convoca por el partido Contigo a personas que antes no habían participado en política. Es el motivo por el cual yo me acerco, me inscribo, porque yo reconozco su hombría de bien, el que es un hombre honrado, que se ha hecho desde cero, desde un pequeño pueblito de Calca, en el Cusco, y hoy en día es un empresario de éxito. Me inscribí, estuvimos en distintas reuniones, asumí responsabilidades en el tema de plan de gobierno. El señor ingeniero Máximo San Román me invita a formar parte de su fórmula presidencial como segundo vicepresidente. Fue un honor para mí, y también me colocaron en tercer lugar en la lista de candidatos para el Congreso de Lima. En el tiempo hubo distintos motivos por los cuales el señor Máximo San Román da un paso al costado, pero él personalmente me visitó a mi casa y me dijo que yo debía de continuar. Nos reunimos porque también renunció habían dos planchas, ¿no? En la plancha de titulares estaba Máximo San Román, en segundo lugar la doctora Casimías Mujica Ceballos, una exdecana del Colegio de Abogados del Cusco, y yo en segundo lugar, pero también había una plancha de accesitarios. La encabezaba Gilbert Violeta, estaba la doctora Lenka Ruiz de Piura y el empresario Alexander von Heren. Entonces nos dijeron, el especialista, nuestro asesor, que no se podía recomponer la plancha presidencial salvo con las otras personas que estaban en la lista de accesitarios. Entonces, al final decidieron que debía de ser yo quien encabece. Había renunciado, como dije, Gilbert Violeta y Lenka Ruiz. Quedó la doctora Mujica Ceballos y el empresario Alexander von Heren. Entonces recompusimos así la lista y ahora es el motivo por el cual me encuentro encabezando la plancha presidencial. Así es un poco, digamos, su llegada a esta contienda es un poco accidental, como usted mismo nos acaba de narrar. Entonces yo le pregunto con total sinceridad y sin ánimo de faltarle el respeto, ¿no? Pero usted se siente capacitado para, en alguna eventualidad, poder ser presidente de la República.
Si no me considerara capacitado, puede creerme que definitivamente yo no estaría aquí sentado. Le puedo contar algo de mi trayectoria de vida. Sí, por favor. Yo perdí a mi padre cuando tenía 16 años y estaba en cuarto de media en el Colegio Guadalupe. Éramos 5 hermanos, yo el mayor, y al año siguiente terminé quinto de media. Estuve en la calle a los 19 años, teniendo que empezar a trabajar para ayudar a mi madre a mantener a mis hermanos. Desde esa edad yo empecé a asumir responsabilidades por falta de mi padre. Le puedo contar que ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a estudiar Derecho y sentía que por la ausencia de mi padre yo había perdido oportunidades. Por eso es que después voy a estudiar Historia y Ciencias de la Comunicación. En 1995 ingresé al Ministerio Público hasta el 2011. He sido fiscal adjunto provincial, fiscal superior en lo penal de Lima, titular. En 3 años he estado en el sistema anticorrupción, entre el 2005 al 2008. Seguidamente he sido decano del Colegio de Abogados de Lima. En 2 oportunidades he sido gerente del Ministerio Público. He trabajado también en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. He trabajado en la Contraloría General de la República. He trabajado en 3 oportunidades en el Jurado Nacional de Elecciones. Soy catedrático universitario de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, que son mis especialidades. Tengo 60 años. He escrito varios libros de derecho, que es mi especialidad también, y estoy escribiendo, bueno, he escrito artículos también de historia y de periodismo, Ujú. porque estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad Federico Villar de Historia en San Marcos, y la verdad es que sí, creo que mi trayectoria, mi honradez indican que sí estoy en condiciones de afrontar cualquier desafío en la presidencia de la República. Más allá, digamos, de su preparación académica o la experiencia en diversos cargos, digamos, no tiene una experiencia en cargos de gestión política, específicamente, como podía ser alcalde, congresista. Y bueno, en la política usted sabe, y como todos los peruanos vemos todos los días, cómo se sacan los ojos y las uñas y los dientes entre los políticos y ahí realmente una persona poco experimentada puede naufragar. ¿No tiene temor de eso? Bueno, en realidad yo tengo experiencia de gestión, como le dije, en 2 oportunidades en el Ministerio Público he sido gerente, además he encabezado despachos, lo cual significa dirigir personas. He trabajado en distintas comisiones en la Fiscalía, ¿Y por qué dejó pero de ser además, fiscal, señor pero Angulo? además si me, ¿Qué si me pasó? ¿Por permite qué dejó terminar, usted de ser si me, fiscal? me permite terminar, he sido también una persona que ha sabido organizar grupos, porque tengo experiencia por fuera del trabajo de fiscal en distintas agrupaciones que yo mismo he organizado, por ejemplo, una asociación de abogados. Pero lo que le podría decir también es que muchas personas, conforme a las exigencias de la Constitución, lo único que se requiere es tener 25 años para ser congresista. Y han habido muchas personas que sin antes tener ningún cargo, como Keiko Fujimori, como Yanta Humala, también llegaron a la política. Lo que le quiero decir es que para hacer política no hay que tener un cartón. Para hacer política hay que tener honradez, voluntad, proyectos y trabajar bien, de acuerdo a lo que quiere el país. Todas las cosas que los Sí, políticos que usted menciona con de trayectoria acuerdo, no lo han hecho, y muchos de los que no ha mencionado tienen procesos penales, cosas que yo no tengo. de acuerdo, de acuerdo. Bueno, mi pregunta era más bien referida, como usted contaba cómo llegó a esta candidatura. La persona puede ser muy capaz, pero para gobernar, y esa es la gran tragedia del Perú, se requieren equipos organizados, una propuesta de política, un programa y personas que lo puedan llevar a cabo, ¿no? Porque eso es la Totalmente de gran tragedia acuerdo. de nuestro país. Entonces, le pregunto, en la agrupación contigo, que obtuvo la votación más baja en la elección congresal de este año, por ejemplo,
¿Cómo le podrían apoyar con equipos, con programas, con proyectos, con experticia técnica, etcétera? Correcto. Nosotros, es verdad que no hemos tenido una votación muy grande, pero tampoco hemos formado parte del Congreso que fue disuelto porque nos daba vergüenza. Tampoco hemos formado parte del Congreso que reemplazó a los disueltos y que motivó a que los peruanos salgamos a las calles para que retrocedan en todas las iniciativas que tenían. Y en ese sentido nos sentimos a salvo de todos los cuestionamientos que concede la ciudadanía a quien hoy en día tiene representación congresal. Nosotros no la tenemos y estamos libres de eso. Y le puedo decir que sí tenemos equipos de trabajo, estamos rehaciendo un programa de gobierno que tenía 300 páginas, pero que nos parecía mucho, porque la realidad es que los ciudadanos muchas veces no los leen. Estamos con un programa de gobierno que tiene 100 páginas y que sí consideramos que va a ser leído con interés. Estamos con personas como exdecanos de distintos colegios profesionales que nos están apoyando, con catedráticos de distintas universidades, con personas que han tenido trayectoria y que sobre todo tienen proyectos. Por ejemplo, desalinizar el agua. Por ejemplo, hacer nueva agricultura con tecnología moderna, de punta. Tenemos muchísimos proyectos que si me los pregunta en detalle, voy a responderle cada vez que usted me lo diga. Ajá. Bueno, ahí seco. Dejé de escuchar. Ya, muy bien. ¿Y no le preocupa, digamos, la presencia de algunas personas muy cuestionadas, el propio señor Violeta, el señor Sheput y algunos otros personajes que pareciera que el haber perdido, digamos, puestos de gobierno o influencia los hizo variar de posición, ponerse en contra del propio partido, en fin, ha habido bastante división en lo que fue PPK y una de las, digamos, los que quedaron formaron contigo. Esa parte, ¿cómo la piensa enfrentar usted? Sinceramente no tengo ninguna preocupación Candidato porque a la hay presidencia hay requiere. partidos que sí en estos momentos están enfrentando la disolución, como el Fujimorismo. Hay muchos que han tenido terribles casos de corrupción, como el APRA, y felizmente nosotros no tenemos eso. Hay cuestionamientos, como en todas partes hay cuestionamientos, pero tenemos también gente que se sabe defender y que cuando los cuestionan, ellos tienen la suficiente valentía como para dar la cara y no se esconden, no huyen del país. En ese sentido, yo no tengo ningún problema. La realidad es que el señor Kuczynski hizo un gobierno donde se atribuyó lo mismo que Alan García en su primer gobierno, que gobernó con sus amigos. El partido se sintió muy aparte, por eso es que cuando se le descubren algunas ilicitudes que tiene que defenderse, cambiaron de nombre, y por eso es que los amigos del señor Pedro Pablo Kuczynski consideran que el partido contigo lo traicionó. Simplemente la vida política continúa, porque quienes quieren trabajar en política tienen que seguir haciéndolo en la medida en que tengan respaldo ciudadano y tengan proyectos para el país. Entonces, no hay ningún problema. Yo, en lo personal, no me pareció que, por ejemplo, el señor Kuczynski tuviera como primer ministro de salud a un marino. Y cuando el señor Kuczynski quiso reformar el Consejo Nacional de la Magistratura y que hubieran en vez de 7, 5, uno elegido por el Ejecutivo y otro por el Legislativo, cuando él tenía procesos en nacimiento y cuando la señora Keiko, que dirigía al Legislativo, tenía también procesos, nos pareció que era un negociado, y como decano del Colegio de Abogados de Lima en esa oportunidad me opuse y conseguimos que la ministra Marisol Perestello fuera al Colegio de Abogados a decir que eso ya no iba a progresar. Y la verdad es que nosotros, quienes procedemos de acuerdo a derecho, defendiendo las instituciones, la gobernabilidad, no tenemos nada que temer en relación a cuestionamientos. Me podrán decir cualquier cosa, pero para eso soy abogado, para defenderme y aclarar las cosas. Muy bien. ¿Qué propuesta ideológica o programática tiene contigo para estas elecciones? Es como exintegrantes de PPK se ubican, digamos,
en el centro derecha, ¿cómo estaba ese partido? Contigo ¿Liberales? se ¿Cuál es ubica, su opción? gracias, gracias, contigo se ubica en el centro. No estamos con ningún extremo, ni de izquierda ni de derecha. Hay que rescatar elementos de ambos lares, ¿no? La iniciativa privada, la propiedad privada nos parece bien, es un estímulo para el esfuerzo de las personas, pero por otro lado, en una sociedad tan desigual como la nuestra, con tanta injusticia, se requiere justicia social y en ese sentido que nos colocamos en el medio. En particular, yo tengo una ideología social cristiana, nos ilustran los documentos de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, consideramos que lo que debemos hacer en principio es el tema de salud, porque todavía no estamos a salvo del rebrote. Y además han habido en otros países, como Corea en particular, 2 rebrotes. Tenemos que reforzar el sistema de salud. Nos hemos enterado que en el Hospital Goyeneche hay una sola ambulancia, que hay camas UCI que ya están atosigadas, ya no hay más. Y la realidad es que es un hospital que requiere modernización. Y en ese sentido sabemos que también es necesaria una planta de oxígeno medicinal. En el tema económico se han perdido más de 2 millones de puestos de trabajo en el país y por eso consideramos que tenemos que dar una inyección de dinero, no como se hizo en la época del señor Vizcarra, que se favoreció al grupo Interbank y a empresas vinculadas inclusive farmacéuticas que encarecieron los precios. Necesitamos reforzar, inyectar dinero a las empresas unifamiliares, a las pymes, a las MIPES. Allí hay muchos puestos de trabajo que no deben perderse. Tenemos que tratar de formalizar a los informales, generar un impuesto único para hacerles facilidades y declaraciones juradas para que no los estén chantajeando distintos organismos que tienen que darles permisos. Bien, También digamos, para tenemos entender un temas. poco mejor su posición, le preguntaría, a ver, ¿cuál es su opción en temas polémicos, como por ejemplo el tema de devolución de los aportes de la ONP, si sí o si no? ¿Cuál es su opción en el tema del matrimonio civil? ¿Sí o no? ¿Cuál es su opción en el tema de la minería y la oposición de algunos pueblos a establecer determinados proyectos? Por ejemplo, seguramente usted conoce el problema de Tía María y el Valle de Tambo. Ok, empezaré por la parte final. En relación a la minería, nosotros consideramos que la minería es necesaria, pero es una minería necesaria si es que respeta a las personas, si respeta sus modos de vida, si finalmente llega a consensos. No podemos nosotros estar de acuerdo con una minería que utiliza la vara y los balazos para sosegar a la gente que protesta porque ya tiene desconfianza en relación a lo que antes han hecho los mineros. En ese sentido, sí a la minería, pero una minería respetuosa lo más posible del medio ambiente y de la vida y la salud de las personas, y también de sus animales y también de sus embrios. Eso es nuestra posición. En relación al otro tema sobre el matrimonio, la realidad es que nosotros consideramos que el matrimonio, tal como está en la Constitución y mientras no se cambie, es la unión de un hombre y una mujer. Me preocupan, eso sí, los derechos de las personas de un mismo sexo que a veces se ven abandonados porque las normas no respaldan suficiente. He escuchado algunos cuestionamientos y algunas necesidades y pienso que se tiene que generar mejores figuras más ricas que el matrimonio civil. Y en ese sentido consideramos que ningún ser humano puede dejar de ser amparado por la norma en derechos que pudieran. ¿Y el tema de la ONP? En el tema de la ONP consideramos que desgraciadamente los peruanos, sobre todo las personas que ya han trabajado, que han dado su vida en favor del desarrollo del país, lamentablemente se encuentran traicionados por el Estado. Yo he sabido de procesos que duran casi toda una vida, de personas ancianas que siguen litigando y apelan los procuradores. Hace mucho tiempo ya nos hemos pronunciado en contra de esa injusticia. Lamentablemente en los estados ya son varios gobiernos, varios presidentes que han acumulado una deuda ingente que ahora debe de irse pagando conforme
el Estado pueda, pero el derecho de las personas es para nosotros intangible. Otras cosas serán las modalidades en las cuales el Estado tiene que pagarlas, pero ese derecho de ninguna manera puede ser cercenado. Muy bien. Bueno, señor Pedro Angulo, candidato presidencial del partido Contigo, muchas gracias por estar con nosotros Gracias a usted, en encantado. Mi saludo a todos sus oyentes. Es un gusto poder ser entrevistado así, muy amable. A usted, las gracias.